Por climatología y por las imágenes que hemos visto, el estado del campo tampoco es el perfecto. Esto siempre es un hándicap para equipos como nosotros, que intentamos elaborar y jugar un buen fútbol y luego las dificultades que tiene el rival. En principio Neymar no ha tenido ni la baja, o sea que está bien, era solo la patada, el golpe aquel del partido del Atlético de Madrid, y está en condiciones. Y Xavi es el que tiene, bueno, todavía no tiene el alta, estamos a expensas de ver. Hoy ha entrenado con el equipo y ha entrenado todo, o sea que veremos mañana. Muy fácil, sabiendo que solo puedes jugar un partido y solo puedes tener un buen rendimiento en un partido, y es el Depor, no existe otro partido. Y además en la situación en la que estamos nosotros, da igual en la posición en la que estuviéramos, tenemos la obligación de ir a ganar todos los partidos, con lo cual concentrarse en las dificultades que tiene mañana el Deportivo ya es suficiente como para no pensar en otras cosas. Ha bajado porque no puedo garantizarle los minutos del principio de temporada, todo que los merecería minutos en el primer equipo, pero desgraciadamente no pueden jugar más de 11 jugadores y me cuesta darle esos minutos. Entonces, a pesar de que lo podría necesitar, entiendo que es mejor para él estar con el filial, volver a recuperar minutos, volver a recuperar las posibilidades que da los minutos de competición y volver a ayudarnos seguro porque confío mucho en él y considero que va a ser un jugador importante. En cuanto perdamos o empatemos, habrá de nuevo fiesta. No veo yo que sea muy diferente a otras ruedas de prensa que hayamos tenido, por lo menos no es lo que yo percibo. Percibo siempre el mismo ambiente en las ruedas de prensa. Mi opinión, puedo estar equivocado. Mi opinión es el mismo ambiente desde el inicio. Bueno, es evidente que todos los jugadores no pueden tener minutos y en este caso ahora es Douglas el que está en una situación más difícil y más complicada. Lo veo entrenando bien y con intención de cambiar su situación.